Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Y este es nuestro estudio número 9. Ya hemos dado a 8, no los he escuchado. Vaya y escúchelos. Este es el número 9. Estamos hablando de áreas en las que nosotros debemos ser mayordomos, la palabra oikónomos, ser buenos administradores. Hablamos ya de lo que es el área de la inmoralidad sexual, eso lo conversamos, tratamos eso a profundidad, váyase a los videos atrás. Terreno donde muchos hasta la vida perdieron. Dinero, la autoridad para ejercer un ministerio, familias, dígase hijos, esposas, empresas, y hasta la vida la perdieron. ¿Por qué? Porque descuidaron esa área en relación a la inmoralidad sexual. Y fueron muchas las veces que reincidieron y que fueron perdonados por Dios y Dios les dio una oportunidad, pero tomaron esto como un libertinaje. Hasta el momento que unos fueron cortados, desechados por Dios para el ejercicio del ministerio, no para la salvación. Y otros perdieron la autoridad para seguir ejerciendo ese ministerio. Estamos ahora en el área de lo que es las finanzas. Suma importancia, la finanza. Estudio pasado, el 8, presenté el pensamiento del apóstol Pablo en relación al ser un buen administrador en el área de la finanza. Expuse que el apóstol Pablo en ninguna parte dijo que el pecado o lo malo está en tener dinero, sino tener amor al dinero. Pablo le dice a Timoteo, le escribe en su carta a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan sus esperanzas en riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Pablo no dice que dejen el dinero, sino que no pongan sus esperanzas en él, porque tener dinero es bueno. O sea, creo que, sí, lo dije, pasado, di una verdad que me llamaron y me dijeron, wow, maestro, mata demonios esa verdad. Que los llamados de Dios no se limitan a la liturgia, o sea, a los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dios puede estar haciéndote un llamado para ser un excelente empresario, un excelente médico en el área de la medicina, abogado, juez, fiscal, para usted de contar. Y Dios puede llamarte a eso, es un llamado también que puede ser de Dios, para que a causa de eso puedas producir dinero sanamente y así puedas aportar para los ministerios. Y le decía, en el caso del maestro Briceño no fue llamado a ser empresario, pero fue llamado a ser maestro con un conocimiento, y tú fuiste llamado a ser un empresario para producir dinero. Entonces, como la llave y el candado donde te enseño. Y Pablo dice, ¿a qué te enseña? Sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Porque es una falta de respeto, para no decir pecado, pero es una falta de respeto, falta de honra, de consideración, de solidaridad, de que estés recibiendo enseñanzas de un hombre de Dios, de un maestro, apóstol, profeta, evangelista, AB, tu pastor AB, y que está siendo enseñado, instruido, formado un carácter, has mejorado en muchas áreas, en la finanza, en la familia, en la empresa, en todo, y que tú no aportes una ofrenda para ese ministerio. Eso es una falta de respeto, eso no se hace, eso es una deshonra, eso no se debe hacer. Y hablamos del pensamiento de Pablo, vamos a ver el de Jesús. ¿Qué dice Jesús en relación al asunto? Voy a presentar algo que está escrito en uno de los evangelios, que lo hemos leído como usted no tiene una idea, pero como los evangélicos, no son ustedes ni los que están presentes, son otros por allá por los esquimales, leen Biblia, pero no estudian, y en el peor de los casos tenemos a quienes ni siquiera la leen, sino que se limitan a la liturgia, vienen los domingos a la mañana, se sientan, dan una ofrenda,
si es que ofrendan, dan un diezmo, si es que diezman, como para tener derecho o callar la voz de la conciencia, como si estuviesen pagando una tarifa en un club AB. Y a eso se limitan, pero no son gente estudiosa de las Escrituras. Jesús dijo, esto es serio. Cuando lo estudié del texto sagrado, que me fui, estudié, indagué, escudriñé, yo dije, wow, qué verdad de reino hay acá. Tuve que mejorar. José Briceño fue confrontado con esto. Porque es que yo no escapo de estas verdades. O sea, aquí el peor de todo fui yo. Yo no creo usted que yo vengo de ese santico, no. Ni los apóstoles, porque la gente lo llama los santos apóstoles, y la mayoría, todos los que Jesús escogió para ser apóstoles eran no quiero expresarlo, pero no eran gente fácil. Y vengo de allí, de tener el centro en mi corazón, el dinero, donde yo vengo del cuánto hay para eso, así. Y el Señor me sentó y me dijo, mira, lo que yo quiero hacer contigo en todas las áreas, entregarte los valores y los recursos del reino, jamás y nunca lo podré hacer mientras tengas en el primer lugar el dinero. Jamás. Jesús dijo, cito, no podéis servir. Este término servir, cuando lo busqué en el griego, tiene que ver, nunca podrás adorar, orar, tener devoción e intimidad con Dios o a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Lo dijo, nunca podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero me llama la atención que el término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas, tal como lo escribe el evangelista, como lo expresa Jesús, es del arameo, ni siquiera del hebreo ni del griego, del arameo. Porque Jesús hablaba, no sé si usted lo sabía, búsquelo, estúdielo. Jesús hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba el latín. La gente dice, ¿de dónde saca usted eso, maestro? ¿Cómo crees tú que Jesús se dirigió a Pilato en la conversación que tuvieron? O tenía un traductor al lado. A un centurión romano y menos a la calidad de Pilato se le permitía hablar ni hebreo ni griego. Para ellos era una bajeza. Ellos hablaban su propio idioma y Jesús habló con Pilato en latín, punta a punta. Bueno, eso es otro tema. Es del arameo mamón, que indica el Dios de las riquezas. Voy a hacer un recuento de esto, de lo que es el mamón, desde el punto de vista histórico. ¿Por qué desde el punto de vista histórico? Porque hay muchos escritos plasmados en el texto sagrado, por ende, que si tú no vas al contexto histórico, a la historia, a los registros que históricamente hay, que lo han hecho nuestros historiadores como Fabio Josefo, y para ustedes contar, si no vas hasta allá, no vas a poder entender muchas cosas que están escritas en el texto sagrado. Tienes que irte allá, nuestros historiadores judíos. Entonces, desde el punto de vista histórico, lo voy a hacer para tener una mayor percepción del mensaje de Jesús con relación a este personaje. ¿De dónde nace este personaje mamón? Solo a Jesús se le escucha decir esto, el mamón del arameo. ¿De dónde saca Jesús esta información? Ay, aquí va. El mamón en su antigüedad representaba al dios de las riquezas en el panteón de los fenicios. El término mamón era entre los fenicios relativo a beneficios o utilidad.
Este término en arameo significa riquezas y en hebreo tesoros. Mamón era un nombre que se utilizó para representar la avaricia por las riquezas. Tomó ese sentido. Para representar la avaricia por las riquezas. Codicia y avaricia. Eso fue lo que Jesús está presentando. Allí, a ese sentido fue que Jesús lo llevó. Entonces, la creencia en Mamón se profundiza durante la Edad Media, donde al dios Mamón se le catalogaba como el príncipe de los tentadores y se convierte en el dios de la avaricia y de las riquezas injustas, dándole paso a la estafa y al saqueo. Mamón ya era adorado, ya era adorado entre los fenicios por muchos años antes de Cristo. O sea, esto no es un término que lo inventó Jesús. Jesús sabe de qué está hablando. Históricamente Jesús sabe lo que está hablando. Entonces, el término mamón, ya que tenemos una percepción de la historia, el término mamón, según lo presentó Jesús en su liturgia, en sí mismo no, negativamente no indica ni representa al dinero, sino a la codicia y la avaricia que se tiene por el dinero. Hasta el punto, oído, que le quitas al dios Mamón su lugar, ocupando la codicia y la avaricia ese lugar para hacer del dinero un presente para sí mismo. Es decir, la codicia y la avaricia que se tiene por el dinero es un mamón interno en la persona. O sea, ya Jesús no lo lleva a un ídolo externo, sino el que tú lo miras y le presentas tu dinero, sino creaste un mamón interno en ti, hasta el punto que Mamón como Dios te queda pequeño. Ya no te importa ese, lo creaste en ti, está en ti, porque tú no eres fenicio. Estoy hablando con judíos. El emisor es un judío llamado Jesús, el receptor son los fariseos y saduceos que estaban allá al frente. Entonces esto como que se empeora más. La cosa como que se dio más fuerte. Y Jesús es un mensaje que le está presentando también a sus discípulos. Entonces, según el mensaje de Jesús en relación a Dios y al dinero, no se condena el que tengas o trabajes para obtener dinero. Ya lo dije, todo el mundo trabaja por dinero. O sea, el gran porcentaje de la población en el mundo, puedo decir, yo no sé si equivocarme, perdónenme, pero el 99% de los seres humanos o de los humanos que se mueven en el mundo lo hacen es por dinero. Uno lo hacen con motivos incorrectos, otros lo hacen con motivos correctos, pero lo hacen. El dinero es lo que lo impulsa a hacer esas cosas. Entonces, todo depende del lugar que le coloques al dinero. Por eso Pablo dijo a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en el dinero, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema no es tener dinero, el problema es el enfoque, el lugar que tiene el dinero en tu corazón, en tu vida. Entonces, según el mensaje de Jesús, repito, reitero, en relación a Dios y al dinero, no se condena el que tengas o trabajes para obtener dinero. El problema está en la forma como lo obtienes, el lugar de preeminencia que le das en tu vida antes de tener a Dios. Porque óigame esta verdad del reino, presta atención. Dios no es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Punto. Gracias por ese amén. Punto. O sea, a quien tú pongas en segundo lugar, ese es tu problema. Tenemos en casa una nieta de 2 añitos, pero eso me tiene pero desarmado.
Una nieta, wow. Yo no sé, hubo alguien que dijo que si si él hubiese sabido lo que emanan los nietos, tiene primero los nietos que los hijos. Porque al parecer como que se quieren más los nietos que los hijos. No sé, es un amor muy diferente. Pero tenemos una nietecita en casa, y ¿a qué viene esto, maestro? Aunque siempre que me expreso a ellas digo de esta forma: este es un presente que Dios nos dio para disfrutar nuestra juventud. Pero oído, un presente que Dios nos dio. No debo jamás y nunca colocar a mi nieta primero que Dios. Primero es Dios. Nada debe estar en el primer lugar. Ni mi nieta, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi carro, ni mis bienes, ni mi dinero. Oído. Ni siquiera mi vida. Porque cuando la vida vale más para mí que Dios, yo nunca estaré dispuesto a entregar la vida por Él. Nunca. O sea, ni siquiera mi vida. Jesús dijo, esto está en Mateos, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que vengo hablando. Mamón. Proverbios 11:28 dice, cito, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán, o sea, prosperarán como las hojas verdes. Mire, en una ocasión, una persona estaba abriendo una empresa y me invita a mí para que sea el que ore por las instalaciones de la empresa. Oré. Usted sabe, los mejores deseos como un Juan Agallo. Deseo que seas prosperado en toda la cosa y que tengas solución como prospera tu alma. Pero la oración fue tan centrada en las verdades del reino que yo muy poco cierro los ojos para orar, porque no hay que cerrarlos. Eso de que cierran, Jesús dice que poniendo los ojos al cielo oraba. Y estaba orando y en el momento que estaba expresando, yo le miraba el rostro, el lenguaje gestual. Yo estudié psicología en la universidad, en el doctorado, vino psicología. Y puedes fácilmente ver cuando una persona está pensando una mentira, pensando una verdad. Fácilmente en la mirada, en sus labios, en sus gestos. Y me quedo mirando en la oración que estoy haciendo que él se está como extrañando. O sea, no extrañando, sino que está siendo como confrontado con la verdad. Es como cuando nos trae un niño para presentarlo. Eso no tiene sentido, eso es catolicismo romano. En ninguna parte de la Biblia aparece que se presentaron niños. De paso eran los niños, no las niñas, que se presentaban, eran judíos. Y se hacían con un fin, un ritual judío. Y te trae un niño y vamos a presentarlo, pero que si el problema no es el niño, estamos cayendo en un catolicismo romano, estamos bautizando a los niños en la inocencia. Y estamos presentándole niños a Dios en la inocencia cuando el niño no sabe lo que se está haciendo. Entonces aquí el problema no es el niño, el problema es la educación que tú le vas a dar. Es tu responsabilidad. Yo no voy a decir, Señor, aquí está este niño, porque tú vienes acá como para que yo le presente al niño a Dios y tirárselo a Dios y Dios que se encargue de ese niño, vea. No, eres tú el que tienes que dar, la responsabilidad es tuya. Tú tienes que ver, no es la simple oración que se hizo, perdón con la palabra simple, no es la oración que se hizo, sino la responsabilidad que tú tengas. Igual pasa. No es que ore para que la empresa crezca y prospere, sino qué vas a hacer con el dinero que va a entrar en la empresa. Mi hija ahora va a abrir una empresa, ya está listo, ahora creo que finales de este mes ya se está expandiendo todo, se está abriendo todo. Y lo primero que le dije es, aparta una ofrenda para Dios. Independientemente del porcentaje, el corazón es lo que interesa, el motivo. Sea diezmo, el veintesmo, el treintesmo, lo que tú quieras. Pero nunca te olvides de aportar para el reino. Busca un ministerio que tú veas que esté
Que sea un ministro de gracia, no desgraciado como ministro. Un ministro de gracia. Que sea un hombre de reino, que sea un hombre de principio, que sea un hombre que tenga una palabra. Que sea un hombre que tenga una palabra de verdad, una palabra verdadera, una palabra absoluta, una verdad. Y ponle la ofrenda a ese hombre en sus manos. Digo, papi, vos, me dijo. No, búscalo, pero lo importante, el centro de esto es no producir, sino en qué voy a invertir el dinero. Porque oído, escúcheme usted que está allí desde el otro lado. La mejor forma de transferir tu dinero para la eternidad es dando ahora. Yo no he visto carro fúnebre con caja fuerte. Cuando este hombre multimillonario, John Rockefeller, que le dedicó su dinero a Dios, después de ser ensanado de una enfermedad, le dedicó su dinero a Dios. Y vivió. Tenía, creo, no me equivoco, que a los 54 años le diagnosticaron una enfermedad incurable, millonario. Y después decía, se centró y esa enfermedad lo llevó como a meditar en Dios y se consigue con Dios, se consigue con Jesús y le dedica a Dios, le dice, Señor, dame vida para todo lo que me has dado, dedicarlo y dedicártelo a ti, a tu reino. Murió a los 94 años después. El dinero, instituciones teológicas, hay una universidad que él aportó mucho dinero. Bueno, cuando él muere, su mayor heredero le llegó al contador y le dijo, ¿cuánto dejó mi padre? Y el contador le dijo, todo, porque que nada se puede llevar. Usted no se va a llevar nada de acá. Pablo dijo, usted quiere tener allá que los galardones repercuten a los que usted dio acá con motivos correctos. Porque no creo en eso que te manipulan, te intimidan y te controlan y te dice, pase el mensaje de oferta, que si usted da, compra la palabra. Ahora mismo, yo no creo en esa basura. Eso es mentira del diablo, eso es diabólico. Pero si usted aporta para el reino, sanamente, saca el dinero de su corazón, usted le interesa el reino. Cuando usted llegue allá, su dinero se va a multiplicar en galardones. Porque eso es lo que dice Pablo. Yo no les pido, yo no pido que ustedes me den dinero. Yo no pido eso. Yo lo que pido es que su fruto aumenten en vuestra cuenta cuando usted llegue allá. Yo no pido dádiva. Yo no ando atrás del dinero de ustedes. De eso pasa acá. Hay dos áreas en las que el hombre debe aprender a serle fiel a Dios en relación a las finanzas. La adversidad y la prosperidad. Repito, la adversidad y la prosperidad. Oiga que va a aprender algo ahora. El rey sabio Salomón registra lo expresado por Asur, hijo de Jaquet, cuando dijo, porque esto que voy a expresar no lo dijo Salomón. Todo el mundo dijo, Salomón dijo. No, esto no lo dijo Salomón. Esto que voy a exponer ahora lo dijo fue Jaquet, Asur, hijo de Jaquet, cuando dijo, no me des pobreza, ni riquezas. Esto no lo dijo Salomón. ¿Qué va a estar hablando Salomón? Este tipo tenía toda la plata del mundo, rico como tú no tienes idea. Esto lo dijo fue Asur, hijo de Jaquet. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, señores, la adversidad, si no la dominamos, puede llevarnos a renegar de Dios. Punto. La prosperidad, si no la dominamos, puede llevarnos a olvidarnos de Dios. Ahora, ¿sabe usted qué es la prognosis? Ese término prognosis significa el eterno conocimiento de Dios.
Eso es prognosis, es la omnisapiencia. Es la omnisciencia. La omnisciencia, entre la omnisciencia está la omnisapiencia y la prognosis, las dos. En su prognosis, el eterno conocimiento, Dios sabe lo que tú vas a hacer con el dinero si te lo entregas. Porque tu futuro es el pasado de Dios. Wow. Ya Dios fue a tu futuro. Dios sabe todo. Y Dios sabe en su prognosis que al darte dinero te vas a desubicar, a desenfocar, abandonar la fe, abandonarlo todo, vas a perder familia, vas a perder hijos, vas a perderlo todo. Entonces Dios dice, manténlo pelado. Manténlo así. Manténlo viviendo del día a día. Manténlo viviendo de la solvencia. ¿Sabes qué es la solvencia? Donde nada te falta, pero tampoco te sobra. Manténlo ahí, porque el día que le demos, se nos va. Eso es manténlo pelando. No, Señor, dame, que yo no me voy, te va. No, te va, te lo juro. No, es que yo te conozco. Yo sé que al darte te va, entonces te mantengo pelando. El problema es ese. Dios no puede ser burlado. Entonces, ahora, la forma más fácil de entender y de saber que cuando Dios te da, tú te vas a perder, te vas a desenfocar, es cuando tú en la adversidad no has sido fiel. Cuando en la adversidad te quejas, no oras, no adoras, no das en medio de la adversidad. Es la etapa más difícil de dar, de ofrendar en la adversidad cuando no se tiene. Pues tú estás esperando tener para dar, estás pelando. Porque la viuda dio lo que tenía. Punto. Venía para el sustento del día, dice el texto. Entonces, cuando en la adversidad no soy fiel, Dios dice, si le damos, se pierde. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a administrar. Tenemos que aprender a ser mayordomo, ecónomo en el área de las finanzas. Porque el dinero no es el camino a la felicidad, pero nos deja cerquita. ¿Aló? ¿O no? Nos deja un bloque, nos deja una cuadra. Entonces, sin dinero usted no puede hacer nada. Dios sabe que necesitamos dinero. Dios sabe cuánto dinero tú necesitas para cubrir, para alcanzar la visión y desarrollar la misión. Que visión es el objetivo, alcanzar la misión. Son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Y Dios necesita cuánto dinero se requiere para eso. Él sabe, porque porque el reino de Dios no está sujeto a la necesidad de nadie. Nosotros como creyentes no debemos hablar de necesidad, debemos hablar de demandas. Usted no necesita nada, porque usted todo lo tiene en Dios. Usted es heredero y coheredero. Todo lo que es de Dios es suyo. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. El petróleo, el diamante, el oro, la plata, todo lo que es de Dios, que Dios lo hizo, es tuyo. Tú eres hijo, no voy a decir el término magnate, porque te digo un magnate le queda pequeño a Dios. ¿Qué magnate de magnate en nada? Dios es el dueño de todo esto. Entonces, si todo lo que es de Dios es tuyo, entonces tú no necesitas nada. Entonces la iglesia no vive de necesidad, vive de demandas. Aquí en esta congregación hay demandas, hay cosas que cubrir, que pagar, que cancelar. Entonces, Dios sabe todo, Dios conoce, Dios me ha sostenido. Yo tengo 34 años en el ministerio. Y no es que he sido un vago, he trabajado. Porque la gente, en una ocasión llegó un amigo de mi hijo a la casa y vio la casa mía que es muy bien amoblada. Nerio la conoce, mi casa es muy bien amoblada, 5 habitaciones, 5 aires acondicionados. Todos los cuartos tienen su sala de baño, una casa bien amoblada, o sea, una cosa.
Y cuando el joven llegó a la casa y vio todo, le dijo José Gabriel a mi hijo, dijo, dime, ¿con quién trabaja tu papá? Y mi hijo le dijo, no, papá no trabaja, él es pastor. Y yo lo escuché. Cuando el joven se fue y tal, te venga acá, siéntate, vamos a hablar. Nunca más le digas a alguien ni a nadie que tu padre no trabaja, que yo soy pastor, si lo que más trabajamos son los pastores. Tú no sabes cuánto he tenido yo que largar el pelero, amanecer, destrasnocharme, llorar, pasar hambre, necesidades, todo, para escribir los 20 libros que he escrito. ¿Cómo usted me va a decir que yo no trabajo? Sí. Me quedo mirando, papi, ¿verdad? Tenés razón, perdóname. No, está bien ya, aquí no hay problema. Me acuerdo jocosamente. Estaba en Venezuela, en el centro de la ciudad, en el mercado. El carro del aire se dañó, tuve que bajar el vidrio. Y habían unos, lo que llaman chimbangleros. Chimbangleros son unos que tocan unos tambores al son de una música para hacerle adoración a un dios que ellos tienen que se llama San Benito, un negrito, San Benito. Ajá. Y lo cargan y tiene una ranura donde usted le mete dinero y el golpe y se me acerca el tipo a darle golpes al tambor a la puerta donde yo estoy en una tremenda cola tranca que había con el sudor y el carro se había acondicionado, eran las 1 de la tarde y el sol pero de allá Maracaibo, Venezuela, pero y y yo me lo quedo mirando y le digo, chico, por favor, retírate de la ventana, vaya a trabajar, vago, vaya a trabajar. ¿Verdad que lo traté mal? Vaya a trabajar. Y me dijo, ¿y vos crees que esto no es trabajo? Dale golpe a la tambora esta de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro que es trabajo. Entonces la gente cree que uno no trabaja. No, nosotros los ministerios, los que de verdad trabajamos. Yo ahora estoy haciendo un estudio de las parábolas. Todas las parábolas de Jesús, del texto original, del lenguaje tal como Jesús lo utilizó, estoy haciendo un estudio. ¿Pero cuánto tiempo se va a llevar eso? Por lo menos 2 años para terminarla. Pero no es de la noche a la mañana. En Venezuela le decimos no es soplar y hacer botella. No, es trabajar. Entonces la adversidad, si no la dominamos, puede llevarnos a renegar a Dios. La prosperidad, si no la dominamos, puede llevarnos a olvidarnos de Dios. Estas son 2 áreas en las que el hombre puede llegar a ser vulnerable en medio de la tentación. Cuando no tienes nada y cuando lo tienes todo. Wow. Uno lo puede llevar a renegar de Dios y la otra lo puede llevar a olvidarse de Dios. El dinero no cambia a nadie. Oigo, el dinero no cambia a nadie. Es un elemento, entre otros, que descubre el carácter y lo que hay en el corazón de la gente. Hermana Petra y el hermano Juan de los Palotes. El hermano Juan de los Palotes, sí. Le dieron una millonada, maestro. ¿Cómo? Una herencia le reventó. Pero una millonada, maestro. Se pudrió en plata. Yo dije, wow, gloria a Dios. No, maestro, gloria a Dios, no cambió. Dejó a su esposita, dejó la iglesia, dejó todo. Él cambió. Yo dije, no, hermana, no cambió. Él era así. Él lo que no tenía era plata para demostrar lo que era. Él lo que no tenía era dinero para demostrar lo que era. Él era así. Por eso es que, oído, cuando tú cambias por la razón de obtener dinero, el dinero no vino de Dios. Eso métetelo en el espíritu. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú cambias por causa de obtener dinero, el dinero no vino de Dios, porque Dios se va a asegurar en su prognosis, en su eterno conocimiento, en el carácter que ha formado en ti, que cuando te vaya a dar dinero, Él sabe que tú no vas a cambiar y que eres una persona confiable para Él. Punto. Wow.
O sea que no le ores, no es tanto orar, forma un carácter en relación al dinero. Forma un carácter, saca el dinero del corazón. Sácalo, que Dios sea el primero en ti. Repito, el dinero no cambia a nadie, es un elemento, entre otros, que descubre el carácter y lo que hay en el corazón de la gente. Para darle fuerza al tópico acerca del motivo correcto, voy a presentar 4 grandes virtudes, que se consideran éticas, códigos de ética, en la que se movió el patriarca Job. Esto que voy a presentar son códigos de ética en ese hombre, las cuales lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Leamos primero el pasaje que muestran sus riquezas y luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. El texto dice, Job, capítulo 1, verso 8. Cito. Hablando de Job, y poseía una hacienda de 7,000 ovejas, oído, 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes. ¿500 qué? Yuntas de bueyes. Quiere decir que, si hablamos de yunta, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Ese era un empresario. Él tenía empleados. Este hombre era el más rico entre los orientales. Se cree, según algunos historiadores, a mí no me lo pregunte, porque no lo he conseguido en la Biblia, pero se cree por la información que Dios le da a Abraham, vete a Ur de los Caldeos, se cree que Abraham y Job eran contemporáneos y se cree que los dos se conocían. Se cree. Pero era más rico Job que Abraham. Era el más rico entre los orientales. Entonces el Señor le dijo, hablando con Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las virtudes. Analicemos las virtudes. Justo, relativo a sus obras. Su manera de conducirse en la vida. Esto es obra de justicia. Presta atención. Oiga lo que les voy a exponer ahora. Presta atención. En Job estaba la simiente satánica, que es el pecado. Y en Job estaba la naturaleza satánica, que es la muerte. Job no había sido redimido. Job está antes de la cruz. Y con todo y que en él no estaba la justicia divina y no estaba la vida eterna, mira las obras de justicia en las que él caminó. De este lado de la cruz nosotros tenemos la justicia divina, tenemos la simiente divina, que es la justicia, tenemos la naturaleza divina, que es la vida, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, tenemos al texto sagrado, la Biblia. ¿Y cómo son nuestras obras? ¿Cómo nos portamos? ¿Cuáles son nuestras actitudes y actitudes con C? ¿Cuáles son? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo mentimos? ¿Cómo sobornamos? Y es lo que dice Santiago. O sea, no puede ser o no es posible, chico, que tú siendo justificado, tus obras no concuerden con la justicia divina que está en ti. No puede ser. Porque nadie es justificado por obra, pero tenemos que tener obras de justicia después de ser justificados. Entonces, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? ¿A quién tú quieres engañar? Que tú sabes en el terreno en el que tú estás, en la trampa, en la mentira, en el engaño, en el soborno, en la competencia, en el celo, en la envidia.
¿A quién engañan? Que está dispuesto a llevarte un mundo por delante y a hacer lo que sea por el dinero, por la codicia y la avaricia. Acuérdense lo que le enseñé, que codicia es el deseo desenfrenado para tener dinero no teniendo, y avaricia es el deseo desenfrenado para tener más dinero ya teniendo. El tipo no tenía la justicia divina, pero ¿cómo era justo delante de Dios? Recto, relativo al motivo del corazón. ¿Cómo era el motivo de Job? Relativo a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Mire, estas 4 virtudes que se consideran códigos de ética, que en la iglesia evangélica eso escapa. La mayoría, esto se fumó. Eso se perdió. Temeroso de Dios. Ahí está acá. Temeroso de Dios, relativo a la devoción, adoración, a una entrega. Temeroso de Dios es relativo a tener un sentido de honra. ¿Y sabe qué es un sentido de honra? Darle el lugar que Dios le corresponde y le pertenece. Tener sentido de honra es tener respeto por lo sagrado. Eso se perdió en la iglesia. Ahorita la gente hace planes y proyectos para pecar. Pecan con premeditación y alevosía. A su nombre, gloria y fuerte la paz del Señor. No. Por eso es que estamos trancados, por eso es que no surgimos, por eso es que no hay presencia, por eso es que no hay sanidades, por eso es que hay hogares disfuncionales, cristianos, hogares divorciándose siendo hijos de Dios los dos. Como dijo alguien por ahí, ahora sí creo que el diablo existe. Esto se lo está llevando quien lo trajo. Esto no puede ser. Y miren lo que dice el número 4, apartado del mal. Relativo a una determinación, una decisión que tiene que ver con el dominio propio, en Karatein. Yo tomo una decisión de no pecar en contra de mi Dios. Punto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice Pablo. Por tanto, no me dejaré de llevar por nada de aquello que edifica ni construye para el reino. Punto. Para complementar este tópico en relación al amor al dinero, dejo un pensamiento plasmado por el escritor. No sé cómo se pronuncia esto. Dice, niña, ¿cómo se pronuncia esto? Dice T-O-M. Dice A. Sandman. Tom and Sandman, ¿será? Eisenman. ¿Ah? Eisenman. Ok, pero es Tom. Tom Eisenman. Eisenman. Entonces me torce la boca hablando inglés. Tom Eisenman. Ok. Estamos en vivo. En su libro que él titula Tentaciones que enfrentan los hombres. Eso lo dijo Tom Eisenman. Ok. Nuestra próxima clase vamos a entrar en este pensamiento que este hombre dio cuando lo leí del libro. Yo dije, ¿qué principios de reino hay acá? No, esto es berraco, una cosa impresionante. Nuestra próxima clase lo vamos a hacer, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.